CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Lunes 24 de octubre de 2011, gracias por acompañarnos en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Un saludo a los cibernautas que nos acompañan a través del www.laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes en Canal 25 a las 9 de la noche. Pueden enviar sus comentarios. 4 días han transcurrido desde el fin de la tragedia que ha vivido el país a consecuencia de las lluvias y ahora ha comenzado el proceso de contabilizar algunos daños a la infraestructura, pero también a la producción agrícola. Para hacer una reflexión que nos permita aproximarnos un poco al impacto de las lluvias en el sector agrícola en el país, nos acompaña en nuestros estudios Agustín García, él es el presidente, Agustín Martínez, presidente de la Cámara Agropecuaria de El Salvador, Camagro. Don Agustín, bienvenido. Bienvenido. Un gusto. Gracias, mucho gusto por invitarme. Bueno, estamos a la orden. Para comenzar, don Agustín, el presidente Funes hablaba la semana pasada del 60% de las cosechas perdidas, por ejemplo, en la zona del Bajo Lempa. Me gustaría que usted nos explicara un poco, en principio, nos hiciera un análisis preliminar sobre cuál es el reporte que tienen ustedes como Camagro de los sectores que han sido más afectados. Bueno, yo creo que ese dato también ellos han hecho sus evaluaciones. Nosotros todavía hemos sido hasta el momento prudentes en definir bien los datos, porque hay incluso zonas donde apenas están comenzando a llegar los productores precisamente por problemas de acceso. Creo que hay que promediar, digamos, el efecto dependiendo de la región en que éste ha tenido sus impactos. Lógicamente, todas aquellas zonas aledañas a los ríos han sido mucho más dañadas porque con el desbordamiento de estos se ha perdido prácticamente toda la cosecha. Pero hay zonas donde no es así, entonces todavía estamos evaluándolo para dar un dato más certero, pero yo creería que en una visión muy general sí podría aproximarse a el dato en maíz. Ahora hay otra zona. El 60% de pérdidas en maíz en la zona baja del Lempa, como dice el presidente. Él se refería al 60% de la zona del Bajo Lempa, precisamente. Exacto. Pero el daño es bastante similar en las zonas de la costa. Yo he estado comentando que el efecto ha sido mayor en los primeros 12 kilómetros paralelos a la costa. O sea, ahí es bastante generalizado, afectándose principalmente en las proximidades a aquellos ríos más grandes, como el Río Grande de Sonsonate, el Río Paz, que ha causado mucho daño en la zona fronteriza con Guatemala, claro, el Grande de San Miguel y lógicamente el Río Lempa. Esos, digamos, son las zonas donde ha pegado más fuerte porque estos ríos se desbordaron y son los más caudalosos. Pero a lo largo de toda la costa sí ha habido elevaron los niveles del agua, y en algunos lados se reportaban hasta niveles de 1,5 metros y hasta más sobre el nivel del suelo. Ahora, perdón, la zona más afectada obviamente fue la zona paracentral, digamos, sobre todo occidente, ¿no? La zona oriental fue menos castigada y la zona norte del país. Pero volvemos, hay que puntualizar regiones, porque la zona sur de Aguachapán, de Sonsonate, ha sido altamente afectada. Quizá fue la zona donde primero golpeó esta depresión tropical, pero luego se generalizó a todo el país, porque estuvo alrededor de toda la costa y en momentos estaba más fuerte en Sonsonate, en momentos más fuerte en Zulután. Exacto. Ahora, ¿qué cultivo cree entonces que puede ser el más afectado? Efectivamente, estamos hablando del maíz, ¿puede ser el caso del frijol o en qué porcentaje, por ejemplo? Yo creo que ambos, los caficultores todavía están haciendo evaluaciones porque hay zonas donde no se puede llegar a visualizar el efecto, precisamente porque están recuperando las vías de acceso. En cuanto a los granos básicos, lógicamente los más afectados han sido
el maíz y el frijol. En algunas zonas pérdidas totales y en algunas otras pues pérdidas menores, pero siempre un promedio alto, digamos, a nivel nacional. En el arroz tenemos datos que hay también diferentes impactos, digamos, la zona de Zapotitán se reportaba de pérdidas arriba del 60% también, que es una zona arrocera. Sin embargo, estuve viendo la semana pasada en el Antioquia Norte, el daño ha sido menor. Entonces, los promedios nacionales todavía no están claros a nivel de daños. ¿Qué parte es la que más está preocupando en este momento, por ejemplo, a Camagro? Bueno, desde el punto de vista de la producción, prácticamente todos los sectores estamos preocupados. Principalmente si vemos que a nivel individual han habido efectos, digamos, muchos productores también de ganado han salido afectados, la humedad en los suelos todavía va a pasar algunas semanas para que la ganadería recupere sus niveles de producción que venía ya recuperándose. Igual la producción de cerdos y aves que ha sido impactada de menor manera, pero sí a nivel individual han habido efectos. Entonces va a depender de cada unidad de producción. Lógicamente en este momento lo más preocupante es el tema de los granos básicos, porque a quien ha golpeado más es al pequeño productor, ¿verdad? Porque ellos normalmente asignan sus pocos recursos a su producción y al perder el cultivo pierden todo prácticamente. Hay otros niveles de producción medianos donde el productor está un poco más diversificado y el efecto es menor, pero siempre hay un impacto. Claro. Vamos a hacer en este momento nuestra primera pausa comercial. Volvemos con más de la entrevista en línea. ¿Te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Nos acompaña en nuestros estudios Agustín Martínez, presidente de la Cámara Agropecuaria de El Salvador, Camagro. Don Agustín, quisiéramos saber, de acuerdo a los reportes, porque debo entender entonces que ustedes tienen también, los afiliados de alguna forma reportan, usted nos decía en el segmento pasado que hay reportes, y quisiéramos saber si en función de ese segmento específico que tienen ustedes, si es reiterar sobre la producción que ha sido más golpeada, pero no sé si tienen algunos números de cuál es el número de productores afectados. Pues como promedio general, te decía, no lo tenemos, pero sí hemos puntualizado dependiendo de las regiones. Yo creo que el dato que te dice el gobierno de que hay un 85% de la costa inundada es un dato bastante certero, y de ahí hay que derivar, bueno, cuál va a ser el efecto en la caña de azúcar producto de estas inundaciones. Va a depender, si no vuelve a llover, va a depender de qué tan rápido drenen los suelos, porque sí, aunque la caña de azúcar resiste a la humedad, también humedades excesivas
y muy prolongadas, lógicamente la afectan. Hay un dato que es importante que yo he oído del gobierno que dice se han afectado 181 municipios. Eso significa un 70%, digamos, de la región nacional que ha estado bastante afectada, pero al final lo más importante es cuántas vidas humanas ha dañado o ha afectado familias, y eso quizás es la prioridad. Claro. Para nosotros como productores, en maíz podríamos puntualizar algunos datos regionalmente, pero yo preferiría consolidarlos y tal vez a la vuelta de una semana, 10 días, tener cuál ha sido el efecto. Yo Claro. estuve la semana pasada y ayer allá por la zona oriental, y tú ves que ya la gente está sacando su maíz a las carreteras. Es impresionante, el salvadoreño se rebusca, como decimos, y está haciendo ya lo que tiene que hacer. Ahora, pero me decía usted, por ejemplo, en el caso de la caña de azúcar, o sea, que haya alguna afectación a ciertos cultivos que no se pueden medir de inmediato, No se sino que hay pueden. que esperar 15 días, un mes, como para Así- saber qué está pasando. Así es, y a veces hacemos, digamos, valoraciones un poco a la carrera y muy simples. Por ejemplo, en el maíz, muchas veces lo que se hace es decir, bueno, se iban a producir tantos quintales, era la proyección que se tenía, y de acuerdo a lo que ha sido el impacto, ha dañado por decir un número, 50-60%. Entonces tú dices, bueno, entonces se va a reducir la producción en esa cantidad, en ese volumen, y eso va a tener un valor de tanto porque esos quintales valían X cantidad. Ajá, claro. Pero yo creo que si uno suma el efecto de todo el costo de oportunidad, el mucho esfuerzo que ya la gente había puesto, el trabajo que hay que hacer para desalojar, para poner y adecuar la unidad de producción, también hay que contabilizarlo, y eso es tremendo, pues. Nosotros, por ejemplo, en una de las granjas se nos desbordó un río y afectó a un par de galeras, pero comparado a la producción nacional no es tan determinante, pero cada unidad de producción ha tenido su propio problema, y costó un montón de camiones, Ajá, reponerlos y desalojarlos, llevarlos al relleno sanitario, y así como eso, mucha gente ha sido afectada. Igual la industria, me reportaba un fabricante de concentrado que se le inundó la fábrica de materias primas. Eso tiene un impacto muy fuerte en él. Y así pues, pero digamos en términos generales te puedo decir, en café he oído diferentes niveles de afectación. Igual los caficultores están siendo muy prudentes para valorar bien cuál ha sido el efecto. Y a esto también hay que sumarle de que la regionalización que tiene el café no ha sido el mismo efecto que ha tenido del café en el volcán de San Salvador que en Santana. Entonces ellos están haciendo un trabajo a fondo para determinar realmente el impacto. O sea, que es difícil hablar en el caso particular del café de un 15-20% de afectación, ¿no? Sí, yo creo que hemos oído varios efectos. El presidente de Procafé dijo, fue un poco cauteloso, pero ya otros productores que han dado porcentajes un poco mayores, dependiendo de, como te digo, de qué nivel de maduración tenía la plantación en su cultivo, en el momento que se dieron las lluvias. La zona occidental quizás es la más afectada, y yo creo que sí podrían andar niveles más altos que lo que se reportaban inicialmente, pero todavía hay que ser un poco prudente para dar valoraciones, porque hay zonas donde no se ha podido llegar. Ya, debo hacer una pausa comercial. Cuando regresemos hablemos un poco de si ustedes están advirtiendo posible desabastecimiento de ciertos productos. Bueno, el país es deficitario en ciertas producciones, entonces saber que nos explique usted si se anticipa ese escenario para los próximos días. Vamos a una pausa y volvemos.
parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, deja planteada la inquietud en términos de cuál es el escenario que se puede perfilar, pero usted en el corte comercial de Don Agustín me decía ahí sobre los datos del impacto económico que tuvo cada uno de los fenómenos naturales en el pasado. Yo creo que vale la pena refrescar un poco sus datos. Yo estaba estudiando un poco lo que había sucedido en esos casos y tengo un reporte ahí que decía que en el 1988, cuando fue el huracán Mitch, el efecto en pérdidas económicas fue de 250 millones de dólares y el Ágata en el 2010 fue un poco menor, de 112 millones de dólares. Este fenómeno, que fue un poco más prolongado y si bien es cierto en términos de vidas humanas fue probablemente menor, en términos de impacto económico podría ser un poco mayor dada la magnitud del daño en la infraestructura y en una forma más generalizada a nivel de todo el país, porque los otros causaron daños muy puntuales, pero hoy tenemos principalmente en de la zona para central hacia el occidente, probablemente oriente fue menos dañado en términos de infraestructura, pero sí el efecto en la zona sur de Usulután y San Miguel fue grande. Claro. Entonces podríamos así, ojo muy general, extrapolar que las pérdidas podrían ser más arriba de eso. Es decir, si tomamos como referente el caso de Mitch, que fue el más impactante, que dice usted fue de 250 millones, o sea que el promedio puede andar arriba de 250 millones. Sí, probablemente. Con mucha facilidad. Probablemente, si solo en recuperación de puentes, cuánto tendrá que invertir el Estado, sin contar el daño, costo mayor de transporte, porque hoy hay que tomar rutas más largas. O sea, hay una suma de datos que cuando uno los comienza a sumar, puede ser un daño superior a lo que fue el daño del Mitch. Que habitualmente siempre hay una especie de subregistro en esto, ¿no? Sí, o sea que no necesariamente a veces se contabiliza todo el... Sí, así es, porque hay mucho esfuerzo particular, principalmente se tiende a contabilizar el efecto de manera muy generalizada en función de la pérdida de los cultivos por volumen, pero todo el trabajo que hay que hacer de desalojo, el trabajo que cada unidad de producción hace para ponerla de nuevo a producir, tiene un costo alto. Claro. Ahora, díganos un poco sobre los escenarios que le planteaba hace un momento. ¿Qué es lo que ustedes advierten? ¿Puede haber escasez en ciertos productos? ¿En qué condiciones estamos en el país? Yo creo que esto hay que verlo como en varios contextos. Si agarramos cada cultivo o cada producto o cada cadena de producción, en la parte de granos básicos hay soluciones y yo más me gusta irme al lado de las soluciones que a la de buscar qué es la causa. Siempre hay que estudiarla lógicamente. Sí, claro. Pero para adelante hay que ver cada cultivo, cuáles han sido los efectos y qué opciones hay. En el caso de los granos básicos, que es lo que muchas veces preocupa al consumidor por el incremento que puede haber de precios, hay formas de solucionarlo. El maíz, el arroz, tú puedes abrir contingentes de desabastecimiento
y a la vuelta de un mes, 3 semanas, un mes, tú puedes tener aquí la alternativa. Lógicamente, el enfoque prioritario debe de ser a rescatar la producción nacional, ¿verdad? Entonces ahí te hago el enfoque. Bueno, necesitamos resolver el problema al consumidor, pero como el más afectado ha sido el productor. Sí, eso claro. requiere una intervención bien fuerte para que él se reactive. Y apoyos, financiamiento, asistencia técnica, proveer semilla, etcétera, etcétera. Y yo creo que en esto también hay una oportunidad, y es el hecho de que el exceso de humedad va a permitir que esta humedad salga más lentamente. Entonces, en la medida que los suelos se van drenando, va dejando humedad en el suelo, y hay muchas áreas en el país que se siembran de humedad. Y eso lo que debe de hacerse es focalizar esas zonas y darle un apoyo tremendo para recuperar parte de lo que se ha perdido. O sea, lo que nos está diciendo es que hay áreas donde se puede a estas alturas, por los niveles de humedad que han quedado, cultivar y entonces tener una producción extra por ahí. Tener una producción extra para compensar las pérdidas. Entonces tenés que enfocar, bueno, si hay medidas para resolver el encarecimiento de precios en la mayoría de los productos, con contingentes de desabastecimiento. Pero el frijol quizás es el más delicado, porque dependerá del efecto que esta tormenta que fue o causó impactos en la región y en algunas zonas donde este producto, el frijol, se produce en Centroamérica, puede haber tenido sus efectos y va a afectar la exportación de ellos hacia el país. De hecho, todos los años importamos alrededor de entre 300 y 500 mil quintales para suplir las deficiencias. Y el otro tema que también es importante enfocar es que tienes que ver esto en el contexto privado y público. ¿Qué los productores tenemos que hacer para resolver el problema en cada unidad de producción y qué el gobierno tiene que hacer? Yo creo que por parte del gobierno, lo primero que creo que han hecho, y está bien que se haga así, es reactivar la conectividad, porque mucha de la producción que está por salir, por ejemplo la caña de azúcar, el café, tiene que tener esas vías de acceso ya habilitadas al momento que salga la cosecha. Igual los granos básicos, lo poco que se pueda rescatar, que logre salir de las zonas afectadas a zonas menos afectadas. Perfecto, debo hacer otra pausa. Cuando regresemos, entonces, si es posible tener, digamos, una especie de afirmación, no sé, de decir que desabastecimiento pues pueden ser dentro de los márgenes normales, un poco cuál puede ser la luz o la sugerencia que ustedes le pueden recomendar al Ejecutivo en este momento a medidas a tomar para que, primero, haya producto y que no sea tan caro, porque son dos cosas importantes a tomar en cuenta. Vamos a la pausa y volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. A ver, entonces, ¿qué
¿Qué es lo que se puede sugerir o recomendar en este momento para el Ejecutivo, don Agustín? Es decir, si estamos claros que ha impactado, ¿en qué proporción? Pues bueno, está por verse en el caso del frijol, el maíz, el café, pero en el caso de los granos básicos, como usted lo decía en los segmentos anteriores, que son esenciales y vitales para este país, ¿qué se puede recomendar para evitar que haya escasez? Pero además que tengamos un producto y que no vaya a ser tan caro tampoco, porque bueno, los frijoles ya hemos visto que en algún momento llegaron a 1.40, 1.50 la libra, pues. Sí. Entonces, ¿qué puede pasar ahora? Bueno, yo creo que hay que sentarse a pensar rápido las medidas de corto plazo. Creo que el gobierno ha tenido una iniciativa buena en, por ejemplo, anunciar qué medidas emergentes debe tomar el productor para rescatar aquello que se pueda rescatar, aplicando fungicidas, que evite la proliferación de hongos, etcétera. La reactivación de caminos, lógicamente, que ya mencionábamos, pero yo creo que esto es tan recurrente ya y producto del cambio climático, estos fenómenos son más repetitivos que antes, no es que antes no sucedieran. Lo que pasa es que hoy cada vez el país está más vulnerable precisamente porque no se hace un enfoque integral cuando esta cosa sucede. Y te voy a decir uno, a veces nos concentramos en atender problemas puntuales de situaciones que se generan producto de un proyecto que no tiene todas las condiciones en términos medioambientales, pero nadie se está enfocando, por ejemplo, en el tema de las cuencas. Para mí, el trabajo más fuerte que hay que hacer aquí para evitar esto en el futuro, claro, eso es la parte de largo plazo, es de analizar, yo creo que son más de 80 cuencas importantes en el país, y a esas hay que hacerles un análisis y ver cómo hacemos programas con incentivos para reforestarlas, claro, ¿verdad? Claro. Porque eso va a evitar mucho el impacto en la zona costera. Entonces medidas inmediatas, contingentes de desabastecimiento para compensar un poco la caída en la producción. ¿Eso qué implicaría, perdón, cuando usted habla de contingentes de desabastecimiento? ¿Implica que se facilite condiciones de importación de ciertos granos, el tema de aranceles, todo eso? Así es, tú haces una evaluación de cuál va a ser la producción nacional y te reúnes o hablas con las empresas que están trabajando en ese sector, en la cadena de producción, y puedes abrir un contingente de desabastecimiento. Esto que hay que hacerlo de manera prudente porque lógicamente lo que queremos hacer es ayudar al productor. Entonces, sí, porque si se abre la válvula por completo de importación... Entonces, pero hay todo el mecanismo legal para hacerlo. Pues. ¿Y esto implicaría bajar aranceles? No, yo creo que ya hay mecanismos, sí. Ya hay legislación al respecto de importar el equivalente a la importación, a la necesidad sin arancel. Ya, ¿usted no advierte desabastecimiento en granos específicos como el maíz, el frijol? Si se toman las medidas inmediatas, probablemente no. En el frijol, que es la parte más delicada, porque sí las zonas de producción también han sido afectadas, hay formas también de reaccionar rápido. O sea, si nosotros aprovechamos un poco sembrar después de la salida de las lluvias o con la humedad, pudiéramos recuperar parte de la producción. Por supuesto, esto hay que hacer evaluaciones si se tiene la semilla suficiente, si hay disponibilidad en otros lados para hacer una importación. Pero al final las unidades productivas y comerciales se mueven para resolver el problema. Requiere en estos casos un poco de apoyo del gobierno para evitar que haya un desabastecimiento. O sea, sí es vital la decisión que pueda tomar el Ejecutivo en los próximos días. En los próximos días, en los temas de corto plazo. En la parte de largo plazo, lógicamente ahí hay que trabajar mucho en todos estos incentivos, en educación, en tecnología, descentralización de las industrias para generar trabajo en el campo,
montar los centros de articulación productiva regionales donde las cadenas se integren y lógicamente mucho trabajo en la conciencia en cuanto a la protección del medio ambiente, porque nosotros tenemos que dar nuestra contribución al final, cada unidad de producción, cada productor, cada empresa, buscar la manera de mitigar los efectos que estos cambios puedan tener. De acuerdo, vamos a otra pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, estamos conversando sobre la parte entonces de qué medidas se pueden tomar en este momento. Y usted nos decía, nos hacía una especie de enumeración, don Agustín, de las medidas que son oportunas en las condiciones actuales. Me decía en el segmento pasado sobre el tema de aprovechamiento de los humedales, pero hay otras iniciativas, ¿no?, que se pueden digamos, articular. está el impulsar y de una vez también apoyar lo más que se pueda a los distritos de riego para su reactivación y todo aquel proyecto o iniciativa privada que haya para desarrollar los cultivos bajo riego. Eso ayudaría mucho y lógicamente a otro trabajo, eso es más de largo plazo y de inversiones de mayor magnitud, como es la construcción de estas bordas de una manera más efectiva para evitar que estos desbordamientos afecten más centros de producción, generar a lo largo de toda la costa, digamos, donde sea necesario en las proximidades de los ríos, bordas de contención y además áreas de drenaje para que el agua evacúe rápido. Sí, de hecho, escuchábamos a la gente del Bajo Lempa y ellos, el alcalde de Jiquilisco, por ejemplo, David Barahona, le solicitaba al presidente de la República la semana pasada justamente que pudieran establecerse mecanismos para drenar el Río Grande, por ejemplo, que es el que más les impacta a ellos. O sea que sí hay medidas que se pueden hacer, pero son costosas y de mediano o largo plazo. Sí, si tú te acuerdas, antes que toda esa zona era zona algodonera, las unidades de producción tenían esas bordas, tenían esos drenajes que desde hace muchos años no se han reconstruido y ni el productor lo está haciendo ni el gobierno. Entonces hay que como analizar esas situaciones, casi te puedo decir que para detener el efecto de un fenómeno como este son inversiones monstruosas, pero creo que se pueden encontrar formas de mitigar estos efectos, ya sea a través de que se identifiquen las áreas y que haya una colaboración, y hoy que se está hablando mucho de estos asocios público-privados, ver la manera de reconstruir estas bordas que tan necesarias son, principalmente en aquellas de más impacto. Pero yo sí creo y hay que apostarle a la tecnología, a la innovación, y mucho de eso está alrededor de la capacidad de riego. No hemos hablado del impacto en la zona norte, que se ha dicho que ha tenido sus efectos también, tal vez en una menor cuantía, pero
sí el Fomilenio ha hecho reportes importantes alrededor del efecto que esto ha tenido en áreas que se estaban reactivando a través de la siembra de hortalizas y frutales. Exactamente, José Ángel Quiroz, el presidente de Fomilenio, decía la semana pasada que en la zona hay 3.072 manzanas cultivadas con frutas y hortalizas y que de esas 775 fueron afectadas. Sí, pero no han sido afectadas en un 100%. Exacto. Entonces, ¿cuánto eso va a ser el daño? Es lo que tendrán que evaluarse. Y ahí volvemos al tema de que estábamos. Son zonas que hay disponibilidad de agua, se utiliza el riego de manera eficiente y normalmente en verano es cuando tú puedes producir más estos cultivos porque tienes menos efecto de la lluvia y ellos están promoviendo mucho el cultivo bajo invernadero, que es una tecnología que nosotros también impulsamos en la Cámara. Ya, en circunstancias como estas, así situaciones especiales, don Agustín, mucho se habla a veces de qué medidas emergentes se deben tomar desde el Ejecutivo. Por ejemplo, se habla de, en un momento determinado, se habla de qué hacer, por ejemplo, regular precios, ese tipo de cosas. ¿No ese es el camino que ustedes ven en este momento? No, yo siento de que ahí sí se complicarían las cosas, porque no hay peor cosa para una industria que le regulen los precios. Yo creo que el gobierno deberá estar vigilante a eso, pero la dinámica de los negocios es la que permite que esto camine y el mismo empresario, el productor, va en sus cadenas de producción a resolver. Para mí el mayor ejemplo que tengo es el tema del maíz. Aquí tú no has visto desde el punto de vista del consumidor en los últimos años un gran problema porque no tenemos maíz. ¿Y sabes por qué es eso? Es porque hay una industria pujante en la industria harinera que tienen todas las facilidades, ellos están monitoreando lo que está pasando con la producción nacional y eventualmente tienen facilidad para importar grano, lo procesan y tú no encuentras el grano, pero encuentras la harina. Sí, entonces esa es una situación que hay que en cada una de las cadenas buscar cuál es el sustituto. Por ejemplo, este es un sustituto derivado del mismo producto, pero la gente si no haya grano va a hallar harina. Ahora, el problema lo tienes en el productor, porque ahí sí el efecto es grande. Entonces yo por eso hago la diferencia. Bueno, queremos tomar medidas para resolver al consumidor, hay. Para el productor requiere más creatividad y probablemente mucho más recursos. Pero siempre he planteado yo de que el éxito de una cadena de producción es que ésta esté balanceada. ¿Y cómo se balancea? Con la participación de todos los actores, que es lo que hacemos en la Cámara, buscando que haya un precio adecuado para el productor a través de productividad, a través de una mayor eficiencia y en las áreas de distribución y lógicamente una industria pujante que absorbe esa producción, pero claro, al lado del mercado también que el consumidor tenga un precio de acuerdo a sus expectativas para balanceado porque la cadena está balanceada. De acuerdo, claro. Hacemos otra pausa comercial y volvemos con más de la entrevista en línea. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Don Agustín, siempre este tema de cómo hacer para poder mantener el producto en el mercado, para que haya abastecimiento de los granos básicos, por ejemplo, que es vital, también se permite establecer al mismo tiempo que los productores puedan tener precios adecuados, porque por ejemplo en Oriente, cuando uno habla con los ganaderos, la preocupación que tienen es, bueno, cuánto cuesta la botella de leche, cuánto cuesta el queso, la competencia desleal que tienen con la introducción de queso de contrabando, por ejemplo, de Nicaragua, un poco de Honduras, pero particularmente de Nicaragua. Entonces, ¿cómo se articulan esos esfuerzos? Es decir, en estas circunstancias especiales donde hay necesidad de dar respuestas y el Ejecutivo se ve presionado por los altos precios. Vimos, por ejemplo, el caso del maíz durante la crisis de las lluvias, de $17 el quintal se disparó a $30-32. Sí, yo creo que ahí fue una reacción del mercado producto de lo que se hablaba de que esto iba a generar una escasez, pero es una escasez que yo creo que es relativa si se toman las medidas. Mi punto aquí es que debemos de tener un enfoque prioritario hacia la producción nacional, pero tener las medidas contingenciales para balancear la cadena y evitar precisamente esas alzas. Nosotros siempre promovemos los encadenamientos productivos y casi todos están bastante bien definidos, excepto quizás el de maíz, que no tiene, si bien es cierto hay una industria que lo envasa, lo distribuye, no hay una industria tan fuerte en su proceso. Las demás, el arroz, el maíz, el consumo de grano que se utiliza en la fabricación de concentrado, por ejemplo, que es grande la importación, sustituyendo lo que no se produce aquí. Entonces, el manejar esas cadenas, o por ejemplo, si la industria avícola saliera a comprar el maíz, encarecería la tortilla, ahí es donde tenemos que tener los cuidados respectivos, o la industria de consumo de granos para la alimentación animal, sería más general el concepto, saliera a comprar maíz, generaría una escasez tremenda. Entonces, por eso nosotros le apostamos a promover la siembra de sorgo para el consumo animal. Pero hay formas de sustituir, digamos, en eventos como este, la producción nacional en las cantidades que existe el déficit, ¿verdad? Pero tienen que estar estas cadenas funcionando bien, donde haya bastante integración entre los productores y las industrias, para que esto también no afecte al productor, que es el secreto al final. Sí. Ahora, las empresas harineras, en el caso del maíz, por ejemplo, sí tienen ciertas cuotas, se les permite ciertos espacios para el tema de compra en el mercado y desde luego también en un momento de importación, ¿no? Sí, hay mecanismos que se generaron a partir del CAFTA, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde se generan contingentes de desabastecimiento, hay toda una normativa para eso. Hay una cuota para aquellos que hemos sido importadores históricos y que eventualmente tenemos necesidad de comprar localmente. Hay lo que le llaman un acceso a un contingente con requisito de desempeño, significa que tanto estás contribuyendo tú a la compra local de granos. Ahí es donde hemos trabajado bastante con varias asociaciones, se ha generado la capacidad de producir semillas de sorgo, tenemos ahí varias organizaciones de productores que están trabajando en eso para que haya disponibilidad de grano. Este año se produjeron cerca de 10.000 quintales que tuvieron la posibilidad de ser sembrados. Al final hubo un remanente, pero con esa cantidad tú puedes sembrar 40.000 manzanas de sorgo, que te generan 2 millones de quintales y todos producen con rendimientos óptimos. Esos son los esfuerzos que tenemos que hacer, y a la gente, además de apoyarlos en la emergencia, creo que lo mejor es apoyarlos a través de apoyo a la producción, que la gente cambie la forma de hacer las cosas, que mejore su capacidad de producción, porque es la mejor opción en el largo plazo para que ellos se desarrollen. ¿Y si ve usted una reorientación en el actual gobierno en el tema de la agricultura? Porque bueno,
cuando se habla, sobre todo en el discurso político y a veces hasta electoral, se plantea mucho sobre qué es lo que se hizo en el pasado, no se hizo, lo que se está haciendo ahora, pero ¿cuál es el camino que usted le ve de cómo se está llevando este tema de reactivación agrícola en el país? Yo creo que las valoraciones hacia atrás muchas veces son subjetivas, ¿verdad? Porque cada gobierno trata de hacer lo mejor porque no quieren salir mal y entonces hacen sus proyectos, sus programas. Claro, por eso le decía un poco pero apartándonos de esa parte política, digamos, o hasta electoral en algún momento, sino entrando más a la parte técnica. Sí, yo creo que hay un esfuerzo muy orientado a través de este programa de agricultura familiar, que no es el concepto más amplio, digamos. Por lo que he oído, esto lo que busca es sí apoyar a aquellos y focalizar el apoyo a aquellos productores que, digamos, en el proceso están un poco más rezagados. Pero hay que incorporarle, y creo que es la siguiente etapa de un programa como ese, es la integración a las cadenas de producción. A mí por eso me gusta el concepto de los encadenamientos productivos, porque ahí no haces tú la diferencia entre productores y defines los pequeños, los grandes, medianos o medianos y grandes, bajo un concepto de división, sino que todos somos parte de una cadena de producción, desde el más pequeño productor que pueda vender al proceso de producción, o al proceso de distribución y comercio del producto. Sí, porque el punto ahí es cómo se inserta un pequeño productor inserta? Que genera poco, pues. Tú lo puedes hacer de varias maneras. Y él individualmente va a ser difícil que se inserte al mercado. Lo puedes hacer de manera asociativa con otras unidades de producción. Aquí es muy difícil lograr eso. Nosotros hemos tratado muchas veces y es bien difícil. Sin embargo, es un vehículo, y de ahí a través de los encadenamientos donde ellos puedan, a través de unificar esfuerzos en el transporte, en centros de acopio, para llevarlo a la industria y llegar directamente a donde esto es procesado. Perfecto, vamos a la última pausa comercial y volvemos al cierre de la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea. Don Agustín, a lo mejor hacemos una recapitulación entonces de los temas más importantes que desde la perspectiva de Camagro es necesario que el Ejecutivo pueda considerar, sobre todo para evitar que haya escasez del producto, porque a veces dicen que el producto que no se tiene es el más caro, desde luego. O sea, si no se tiene es lo más complicado, pero si se tiene, a veces aunque sea caro, pero bueno, está ahí. El asunto es cómo evitar que eso ocurra, que no sea tan caro y también que esté disponible en el mercado. Bueno, yo quisiera en primer lugar decirte de que hay que estar clarísimo que de aquí en adelante este tipo de fenómenos los vamos a tener presentes. Con más recurrencia, ¿no? Sí, y por el tema del cambio climático. Entonces, tenemos que analizar qué medidas deben darse de corto plazo y cuáles en el largo plazo. Para mí, las de corto plazo son importantes para resolver la situación de muchos salvadoreños que han sido afectados, que se habla de hasta 1 millón de habitantes que han sido afectados. Se habla del 100
181 municipios, que es el 70% de todo el país afectado. Entonces sí, el impacto ha sido grande y lo que hay que ver es las regiones, cuáles son sus vulnerabilidades. Esto es claro, como decía yo el otro día en un programa, que estos eventos lo que hacen es aflorar la situación de vulnerabilidad o sacar a flote la vulnerabilidad que tiene el país, especialmente en algunas áreas, y la situación de muchos salvadoreños que todavía no han entrado en el proceso de desarrollo. Entonces, si tomamos medidas, tenemos que verlas en el corto plazo y en el largo plazo. Para mí, resolviendo y enfocándose en algunas de corto plazo que son inmediatas, como lo que hablábamos de compensar el déficit de producción con algunos contingentes, medidas puntuales a aquellos que logren rescatar sus cultivos todavía, apoyo logístico, habilitación de caminos, de puentes, eso es algo puntual. Pero hay que trabajar mucho en el largo plazo, en toda la contención de todos estos flujos de agua hacia las zonas de producción, en obras de drenaje, en equipamiento de riego, habilitar los distritos. Muy importante para mí es la educación en el campo, porque si no cambiamos la forma de hacer las cosas, incluso para medir estos efectos o los efectos de estos fenómenos, va a ser muy difícil. Hay que elevar el nivel de conocimiento de la gente desde lo básico en medio ambiente hasta conocimiento en la tecnología de producción y lógicamente en una educación formal. Pero hay que trabajar bastante también en alguna descentralización de las fuentes de trabajo para que esta gente tenga en el campo opción. Ahí podemos derivar otra serie de argumentaciones del por qué, pero evitas migración a las ciudades, generas trabajo en el campo. Y como alguien me decía un día, si eso no se hace, se va a seguir deforestando porque la gente en el campo, al no tener empleo, genera deforestación. Para construir su vivienda hay que cortar o matar la fauna y natural de la zona porque necesita comer. O sea, es una situación muy compleja y requiere de mucho enfoque, y para mí es importantísimo en todo esto la coordinación que haga el Ejecutivo y los centros de producción y las empresas para orientar el esfuerzo de manera coordinada y todos ayudemos a resolver estos fenómenos o el efecto de estos fenómenos. Ahora, se requerirá de mucha inversión, ¿no? Porque esto de construcción de bordas ya se volvieron a destruir. ¿Cómo edificar bordas? ¿De qué tipo en el diseño? En algún momento se ha hablado, por ejemplo, de las personas que viven en Bajo Lempa, que siguen construyendo sus viviendas al ras del suelo, al nivel del piso, a nivel del suelo en general. No se levanta, no se construyen las viviendas sobre altura, que debería ser quizás como lo normal en esa zona. Todo ese tipo de medidas, pero se requiere de mucha inversión y educación a la vez. Así es. Yo siento que ayer estuve en la zona del Bajo Lempa y hay mucho que hacer, hay mucho daño, pero esas son otras medidas importantes que en el plano individual cada persona deberá evaluar y que tanto apoyo puede tener para resolver o reubicar aquellos lugares donde más daño causa este tipo de fenómeno. Claro. Bueno, vamos a ver si tal vez más adelante conversamos, don Agustín, y nos puede compartir entonces ya datos estadísticos puntuales de cuál ha sido el impacto en cantidad, digamos, en personas afectadas de los agremiados en Camagro, pero también el término monetario. Gracias, don Agustín. No, gracias a ti por la invitación y con gusto siempre estar en tu programa. Perfecto. Terminamos así entonces la entrevista en línea. Para el día de mañana nos ha confirmado en nuestros estudios Sigfrido Reyes, el presidente de la Asamblea Legislativa, para conversar sobre las disposiciones que se han tomado desde la Asamblea Legislativa en términos de la declaratoria de emergencia a nivel nacional. Nos vemos entonces mañana.